Ya hemos visto el reparto de los costes a lo largo del tiempo para cada uno de los activos y su ficha correspondiente. Si tuviéramos que ver otra ficha, por ejemplo, de habitaciones de hotel, pues el aspecto sería similar y lo único que tendríamos sería una determinación de costes de explotación, pues determinando pues, costes de energía, costes de personal adscrito a la explotación de esa habitación de hotel, reposiciones de consumibles, etc. Y entonces iríamos estableciendo, bueno, una vez que hemos metido todos los datos necesarios en las pantallas anteriores, el programa nos ha generado todas estas fichas de activos y todos los cuadros de explotación de activos que los podemos ver e imprimir y mostrar de una manera individualizada y que en su conjunto también nos van a interesar para ver ya el estado de tesorería y de financiación necesario. Esto lo veríamos viendo la rentabilidad global y la tesorería. Tenemos que entender que vamos a disponer de una serie de activos que se van a adquirir en determinados momentos o que ya tenemos en existencias, que están inscritos en unos edificios que tienen unas hipotecas que habrá que ir amortizando y que es perfectamente plausible en que algunos de esos activos no tengan la rentabilidad que esperamos o incluso pérdidas y se vean compensados por mayores rentabilidades de otros activos, con lo cual tenemos que estudiar también su rentabilidad global. Entonces, de cada uno de esos cuadros de explotación que se han generado, lo que hace el programa es simplemente sumarlos. Y luego, a partir de ahí, de esa suma de costes y de ingresos, pues establecer ya los datos necesarios para calcular la rentabilidad. Esto se ve en el cuadro de rentabilidad global y tesorería, que tiene aquí por la izquierda, nos da un resumen, no demasiado bonito, que eso se verá en otro documento, sino para que lo tengamos visible y a la vista mientras estudiamos este cuadro, que es un cuadro que tiene su cierta complicación, que nos va a dar, bueno, pues del total del plan de negocio, pues cuál es su valoración inicial, tanto del suelo y edificios, su valor residual, su valor contable, qué hipotecas tenemos, pues los ingresos totales que se han obtenido, pues diversos conceptos, beneficios, gastos por venta anticipada, ingresos por venta anticipada, etcétera, etcétera. Y al final vamos a obtener una rentabilidad. Si nosotros vamos a ver este cuadro más detenidamente, año por año, iremos teniendo, pues igual que en el cuadro de explotación del del activo, el incremento anual de precios con su IPC, nuestros ingresos por opción de compra para vivienda, por activos que tienen IVA reducido e IVA normal ya imputados a cada uno de esos activos que tenemos y el total de ingresos y los costes de titularidad, gastos generales, etc. Estas dos primeras partes son idénticas a las del cuadro de explotación de cada uno de los activos, simplemente suma. Y entonces obtenemos el EBITDA, que es el saldo neto de explotación, diferencia entre ingresos y gastos. Hay algún momento aquí que aparece un negativo porque es cuando vamos a tener, pues de alguna manera, gastos producidos por adquisición de los activos. O sea que esto también es perfectamente posible. Se trata en una primera parte de obtener la cuenta de resultados de nuestro negocio. Y entonces, pues, ingresos menos gastos nos da el saldo neto de explotación. Si le quitamos la amortización contable, nos dará el beneficio antes de intereses e impuestos. Y si quitamos los gastos financieros, tanto de hipoteca como de préstamos puente que pudiéramos haber necesitado, pues nos daría el beneficio antes de impuestos, que en los primeros años, por motivo de esta adquisición de bienes que vamos a hacer,
pues pudiera ser negativo, luego empezará a ser positivo y cuando hayamos compensado pérdidas, pues empezaremos a devengar impuestos de sociedades y obtendremos el beneficio neto. Básicamente esta cuenta de resultados, resumen muy resumido, como pueden ver, de la cuenta de resultados general de la empresa, nos va a dar el primer objetivo es saber cuál es el impuesto de sociedades que vamos a tener que pagar y por lo tanto cuál es nuestro beneficio neto. Una vez establecido el pago del impuesto de sociedades que va a devengar nuestro plan de negocio y por lo tanto obtenido el beneficio neto, ahí ya tendremos una primera visión a efectos contables y de nuestra cuenta de resultados del plan de negocio en su totalidad. Por otra parte, si nosotros lo que queremos es conocer un parámetro importante para nuestra operación, que es la rentabilidad interna, la TIR, pues tenemos que conocer los movimientos netos de fondos. Es decir, tenemos que determinar, la TIR al fin y al cabo es la tasa interna de retorno que provoca un BAN cero, y el BAN pues es el valor actual neto de nuestra operación descontados a una tasa de descuento sus saldos netos. Por lo tanto, nosotros obtenemos los saldos netos de la operación, descontamos a la tasa que descuento correspondiente, finalmente aplicamos la fórmula de Excel de la TIR y nos produce como resultado la rentabilidad interna de la operación, que es uno de los varios parámetros de rentabilidad que vamos a necesitar. Entonces, en una segunda parte de este cuadro vamos a establecer los movimientos netos de fondos, los cobros con el IVA que le corresponda. O sea, vamos a ver todos los fondos que obtenemos, que son los ingresos por rentas o por venta, el IVA correspondiente. Si nosotros tenemos activos de tipo terciario a empresas, en los alquileres vamos a aplicar el IVA, pero además vamos a descontar el IRPF. Ese se nos va a descontar a nosotros como ingreso, quiere decirse. Ese IRPF se va a recuperar al año siguiente. Entonces, en cada año vamos a tener un IRPF que se va a compensar con respecto, o sea, se va a retener en un ejercicio y se va a ingresar en el siguiente. En la realidad lo que hará es que se compensará este IRPF con el impuesto de sociedades, pero nosotros en el cuadro, a efectos de determinación y por claridad expositiva, pues hemos separado el beneficio, o sea, el impuesto de sociedades global que habría que pagar y ese beneficio se va a pagar descontando las retenciones de la renta, pero hemos preferido ponerlo como conceptos diferentes para tenerlo perfectamente claro. Entonces, a efectos de determinación de fondos vamos a tener una compensación de retenciones en el siguiente ejercicio. Y en el supuesto de que por alguna razón nos tuvieran que devolver IVA, pues también tendríamos un ingreso. Y con esto obtendríamos los fondos obtenidos de cada año. Igualmente, en los fondos dispuestos, pues estarían los pagos que hubiera que hacer. Si vamos a adquirir activos en un determinado año, pues tendremos que hacer ese desembolso. Luego ya se verá de dónde sale el dinero. Tendríamos IVA soportado de todos los gastos correspondientes. Estas retenciones que de un año por rentas de alquiler de tipo comercial, las de este año 11.977 es un menos ingreso que va a imputarse al año siguiente, se va a recuperar al año siguiente. La liquidación de IVA correspondiente, que en general, una vez que hayamos puesto en explotación los activos, pues siempre nos tocará pagar, no va a ser a devolver, y tendremos el diferencial entre fondos obtenidos y fondos dispuestos, pues las diferencias netas de fondos. En los primeros años, si vamos a hacer adquisiciones de activos, pues tendremos negativos, lógicamente, y luego ya tendremos positivos, y esta línea, digamos, que serían los saldos netos las diferencias netas de fondos, es las que nos va a dar la rentabilidad interna de la operación. Y con esto cubriríamos una segunda parte, que sería la determinación de cuál es la TIR de nuestro plan de negocio.
pero aún queremos saber algo más. Nosotros vamos a tener unos cobros, vamos a tener unos pagos y entonces vamos a tener unos saldos de tesorería, con lo cual también queremos saber qué tesorería vamos a tener. Entonces, año por año, a partir de este saldo neto de explotación, como diferencia entre fondos obtenidos y fondos dispuestos, además tendríamos que detraer los intereses de las hipotecas correspondientes, las amortizaciones de hipoteca e incluso un capítulo que veremos un poquito más adelante, que son las amortizaciones extraordinarias de hipoteca en caso de que así nos conviniera. Y con esto, por diferencial, obtendríamos el saldo financiero de cada año. Nosotros con nuestro saldo financiero pretendemos hacer dos cosas. Bueno, básicamente dos cosas son repartir dividendos anualmente a nuestros accionistas, porque en un plan de negocio de alquiler a 20 años no podemos pretender que los accionistas pongan capital y esperen 20 años a que se les devuelva con unos intereses, sino que hay que repartir dividendos todos los años. Y a parte de nuestros fondos se van a repartir como dividendos y parte van a quedar como saldo en caja. Y de ahí es donde tendremos que establecer nuestras pues estrategias del plan de negocio para determinar en qué porcentaje vamos a repartir dividendos, en qué porcentaje vamos a mantenerlo en caja para otro tipo de actividades, lo que corresponda, etc. Y entonces, una vez también detraídos esos dividendos, pues obtendremos el saldo de tesorería acumulado. Este saldo de tesorería acumulado sería el que nos va a dar al final del periodo pues el saldo final que vayamos a tener. Por aquí, saldo final en caja. Bien, este cuadro ya digo que tiene cumple tres necesidades, que es conocer el beneficio neto que vamos a tener, el impuesto de sociedades que vamos a generar y restándolo del beneficio antes de impuestos, el beneficio neto, conocer cuáles son los flujos de caja netos para obtener la rentabilidad interna de la operación y conocer el saldo de tesorería que vamos a tener una vez cumplidas nuestras obligaciones de amortizaciones de hipoteca y de pago de dividendos. Este cuadro es bastante árido y duro de estudiar y entonces hacemos un documento adicional que es el resumen en el que podemos ver toda esta operación compleja que estamos tratando de una manera, digamos, más clara y resumida.